Muy buenas tardes a todos y todas, espero estén muy bien. Vamos a dar inicio a la conferencia del Observatorio FRS que corresponde a enero del 2021. En esta ocasión, el profesor Leonardo Torres, que es académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y también socio de Observatorio FRS, nos va a presentar una charla con respecto a fusiones y adquisiciones, las últimas novedades normativas, particularmente centrándose en conceptos de transacciones bajo control común y también revisiones que se han realizado con respecto a la NIF 3 de combinación de negocios. En el último tiempo, el regulador internacional, el IASB, ha estado trabajando en diversas modificaciones, enmiendas, aclaraciones de normativa y la está dejando en consulta al mercado, a la comunidad en general. Y por lo tanto, estos documentos son los que nosotros estamos tomando de base para poder hacer estas conferencias y, de alguna forma, empezar a analizar cuáles son los posibles cambios normativos que se vienen. Algunos que ya están muy adelantados en términos que más que un documento de discusión es un borrador de norma. Recuerden que pasa por distintas etapas una normativa hasta que termina siendo una NIF propiamente tal. Por lo tanto, no quiero restar mucho tiempo a Leonardo, ya que tiene una presentación bastante extensa y con mucho contenido. Por lo tanto, Leonardo, bienvenido y muchas gracias por otra vez estar en las conferencias del observatorio, que simplemente son tus conferencias, porque habitualmente vas a ser tú el que estás dando estas charlas. Así que muchas gracias y te dejo el espacio. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Bienvenidos todos y todas a esta conferencia, que en esta ocasión se va a concentrar en la norma IFRS 3, la NIF 3. Sigue generando novedades la norma NIF 3, una norma que desde que comenzó a ser aplicada ha generado novedades. Cuando se inició recién en el año 2004, la gran novedad de que se terminaba la amortización del goodwill que se generaba a propósito de las combinaciones de negocios, y a eso se han ido agregando y agregando otras novedades. Cuando murió en el año 2004 la norma NIC 22 y dio paso a la norma NIF 3. Tal como decía Luis, vamos a observar temas relacionados con NIF 3, combinaciones de negocio y también con la norma o con aquella parte de la norma que se está modificando, que es o que se está incorporando más bien, que es la de Common Control Transactions, transacciones bajo control común. Así que comenzamos con esta presentación. La introducción, bueno, la norma NIF 3, combinaciones de negocio, establece los principios y los requerimientos respecto de la forma en que una entidad compradora va a reconocer y va a medir en sus estados financieros los activos que ha identificado y adquirido, los pasivos que ha asumido y cualquier participación no controladora en la entidad adquirida. Reconoce y mide, de acuerdo con estas instrucciones, la plusvalía que pudiera adquirir en una combinación de negocios o pudiera también estar reconociendo una ganancia por compra ventajosa, determinando además, a propósito de estas instrucciones, cuál es la información a revelar para permitir que los usuarios de los estados financieros evalúen la naturaleza y los efectos financieros de la combinación de negocios. Es una norma entonces con un amplio alcance. Todas estas temáticas se abordan en la norma NIF 3, pero no vamos a revisar todo el alcance porque nos faltaría tiempo, simplemente nos vamos a concentrar en las novedades. Primero, una novedad del año 2020, la nueva definición de negocio. En el mercado se habla muy poco de esto, pero a mí me gratifica esto de la nueva definición de negocio, porque la anterior definición de negocio, esa que estaba vigente hasta el año 2019, era una definición muy vinculada a un discurso más bien de shareholders, un discurso estilo Milton Friedman de la Escuela de Chicago, una orientación a los dueños de la empresa, a los accionistas, y desde el año 2020 asume una nueva orientación con la nueva definición de negocio que se embarca más en una apreciación de la teoría de los stakeholders, liderada en la teoría básicamente por Edward Freeman. La definición anterior al año 2020 nos decía que un negocio es un conjunto integrado de actividades y de activos que son susceptibles de ser dirigidos y gestionados con el propósito de proporcionar una rentabilidad. ¿Se dan cuenta ustedes?
un conjunto integrado de actividades y activos susceptibles de ser dirigidos con el propósito de generar rentabilidad. Directamente se va la rentabilidad, bajo la forma de dividendos, menores costos u otros beneficios económicos, directamente a los inversores u otros propietarios, miembros o partícipes. Por eso que esta definición antigua, ya le llamamos antigua, se está vinculada a la teoría de los shareholders, porque se dirige directamente a los accionistas, a los propietarios. En cambio, la nueva definición de negocio, a partir del año 2020, establece que un negocio es un conjunto integrado de actividades y activos susceptibles de ser dirigidos y gestionados con el propósito de proporcionar bienes o servicios a los clientes, que genera ingresos por inversiones tales como dividendos o intereses u otros ingresos de actividad ordinaria. Esto es tremendamente importante. Se incorpora uno de los más importantes stakeholders en un negocio, los clientes, a los cuales ha de proporcionárseles bienes o servicios, y a partir de allí se genera rentabilidad. Este es el gran salto cuántico, cuantitativo, respecto de la definición anterior. Me gusta mucho porque yo soy partidario de la teoría de los stakeholders. Así que bienvenida esta nueva definición desde el año 2020. Uno de los conceptos, si queremos concentrarnos en un aspecto pivotal, nuclear de la norma NIF 3, es el método de adquisición, el método de compra, de adquisición de una organización. Se supone que bajo la norma NIF 3 ha de aplicarse el método de adquisición. ¿En qué consiste el método de adquisición? Bueno, el método de adquisición requiere primero identificar a la empresa compradora, a la adquirente. En segundo lugar, determinar la fecha de la compra. En tercer lugar, reconocer y medir los activos identificables adquiridos, los pasivos asumidos y cualquier participación no controladora en la empresa adquirida. Y finalmente, reconocer y medir la plusvalía o ganancia por compra en términos muy ventajosos. Y allí viene un gran problema, porque sin duda una compra de empresas normal, común y corriente va a requerir todos estos pasos. Pero ¿qué pasa cuando esa compra se genera dentro de un grupo de empresas controladas por la misma entidad arriba? Una compra bajo control común. Ese es un gran tema que no está abordado actualmente por la norma NIF o IFRS. Sin embargo, por eso estamos acá, por eso estamos ahora encontrándonos. El Consejo de Normas IASB ha incorporado una, eh, una propuesta de alguna manera que está de alguna manera arrojada al mercado para que se comente, ¿ok? Esta es la famosa incorporación de las transacciones bajo control común. Antes de ver el detalle de todo esto, déjenme comentarles que esta norma, tal como dije inicialmente, se emitió en el año 2004, la famosa IFRS 3. Hubo una reemisión, una revisión de la norma IFRS 3 en el año 2008. Entre el año 2013 y 2015 hubo una revisión post-implementación, Post-Implementation Review, PIR, de la IFRS 3, y ha habido diversas modificaciones, más bien menores, incluyendo la definición de negocio en los años 2010, 2013, 2017, 2018 y 2020. Entre el 2015 y hasta ahora ha estado vigente el proyecto de Goodwill y Deterioro, cuyos comentarios se recibieron hasta el 31 de diciembre del año 2020. En marzo del 2020 se emitió efectivamente este discussion paper y se publicó, y los comentarios, tal como les decía, se recibieron hasta el 31 de diciembre del año pasado. Originalmente los comentarios deberían haber sido remitidos hasta el 15 de septiembre, pero por la cuestión pandémica global se tuvo que más bien diferir hasta diciembre del 2020 la recepción de comentarios. Al mismo tiempo, en noviembre del año 2020 se publicó el proyecto de combinaciones de negocio bajo control común, que va a ser parte de nuestra temática hoy día, cuyos comentarios se van a recibir hasta el 1 de septiembre del año 2021. Recepción de comentarios del proyecto de combinaciones de negocios bajo control común. Y aquí es donde vamos a conversar hoy día, a ver si ustedes están de acuerdo, si ustedes no están de acuerdo con estas modificaciones, con estas propuestas de combinaciones de negocio bajo control común. Veamos aquello. Transacciones bajo control común. Discúlpenme ustedes que yo, la verdad que estuve
pensando cómo presentar todo esto y estimé que la mejor forma era revisar los diagramas que están incorporados en este borrador para poder ir comentándolo con ustedes. Creo que es una mejor forma de acercarnos prácticamente al tema en estudio. Este primer diagrama, disculpe que esté en inglés, no está traducido, quise ponerlo tal cual, el original, para que no haya ningún error, ninguna discusión con ESB. El primer diagrama nos muestra una combinación de negocios bajo control común. Fíjense ustedes que esta es la definición básica a partir de la cual debe entenderse el concepto. Antes de la combinación de negocios bajo control común tenemos al lado izquierdo una empresa P, que es la empresa controladora, algo así como la parent company, la empresa que controla todo el grupo de empresas. Un grupo de empresas que se compone de las entidades A, B y C. La empresa A es una subsidiaria de la empresa controladora de la matriz P y a su vez la empresa A es matriz de la empresa C, de tal manera que A podríamos decir que es una empresa matriz intermedia. Y al mismo tiempo, la empresa P también controla a otra entidad que se llama empresa B en este caso. La empresa A es una empresa que tiene control sobre la empresa C, pero ha decidido transferir el control de la empresa C a la empresa B. Por lo tanto, aquí tenemos tres conceptos que están absolutamente presentes en el análisis de ESB. Primero, la empresa que transfiere o transferente, la empresa A, es la que va a transferir a la empresa C hacia la empresa B. La empresa C, obviamente, es la empresa transferida y la empresa B es la empresa receptora, la que va a recibir a la empresa C. Y está escrito allí con bold, con negrita, el concepto de receiving company, de empresa que recibe. ¿Y por qué? Porque es la empresa que recibe la que va a estar sufriendo los efectos de estas combinaciones de negocios bajo control común. Sobre ella es que se analiza en esta propuesta de ESB el efecto que va a tener esta transferencia desde A hacia B de la empresa C. Después de la combinación, tal como ustedes pueden ver, la empresa A ya no tiene subsidiaria y la empresa B, que es la empresa receptora, la que recibe, tiene ahora como subsidiaria la empresa C. Como ustedes ven, solamente se ha producido un cambio de propiedad de la empresa C, desde la empresa A hacia la empresa B. Esa es la definición, en términos de diagrama, de una combinación de negocios bajo control común. Luego viene el resumen de la revisión preliminar que ha hecho ESB respecto de este tipo de transacciones. La respuesta estaba muy bien planteada en este diagrama. A mí me gusta mucho este diagrama, ya lo tengo colgado aquí en mi pieza y todo, en mi casa, para poder orientarme periódicamente acerca de esto. Miren, la primera pregunta que se hace es la siguiente. ¿La combinación afecta a las participaciones no controladoras de la empresa que recibe? Es decir, cuando la empresa, volviendo atrás, cuando la empresa C se traslada desde la empresa A hacia la empresa B, las participaciones no controladoras de B son afectadas por esta transferencia. Si la respuesta fuese no, no hay afectación para los participaciones no controladores o lo que antiguamente se conocía como los intereses minoritarios, si no hay afectación de la participación no controladora, entonces se utiliza el valor libre, el método del valor libre. Ahora, si hubiese afectación de la participación no controladora de la empresa receptora, entonces se hace una segunda pregunta. ¿Las acciones de la empresa receptora cotizan en el mercado público, en la bolsa de valores? Porque si cotizaran, entonces directamente hay que aplicar el método de adquisición de las combinaciones de negocio. Ahora, si las acciones de la empresa receptora no cotizan en la bolsa de valores, no cotizan en un mercado público, entonces
se hace la siguiente pregunta. ¿Están los accionistas no controladores o la participación no controladora, son partes relacionadas? ¿Están vinculadas de alguna manera con la compañía receptora o la empresa receptora? Esta es la famosa excepción de la parte relacionada. Si efectivamente hay una relación de los no controladores con la empresa receptora, entonces sí hay que aplicar el método del valor libre. Ahora, si no están relacionadas con la empresa receptora, los accionistas no controladores, entonces se hace la última pregunta. ¿Ha escogido la empresa a aplicar el método de valor libre y los accionistas no controladores no se han opuesto a aplicar el método de valor libre? Si la respuesta es sí, entonces se aplica el método de valor libre. Si la respuesta es no, entonces se aplica el método de adquisición. Vaya, es bastante interesante este recuadro, este árbol de decisión. Yo recomiendo estudiarlo, leerlo, para poder saber si estamos de acuerdo o no con las decisiones del Consejo IASB. Ahora, respecto de los usuarios de los estados financieros, ya vemos que una pregunta importante es si los stakeholders están de alguna manera afectados por esto, principalmente los accionistas no controladores. Vemos acá que si la empresa C pasa desde la empresa A hacia la empresa B, dentro del mismo grupo controlador, hay distintos usuarios de estados financieros. Uno de ellos son los accionistas no controladores, si es que los hubiera. Otros son los potenciales accionistas y finalmente tenemos también los prestamistas y otros acreedores. Esos son los que están interesados en lo que le suceda a la empresa receptora a propósito de estos intercambios. Respecto de las combinaciones de negocios que están cubiertas por IFRS 3, acá tenemos la típica combinación de negocios en donde se aplica IFRS 3. ¿En qué consiste una combinación de negocios normal, natural, clásica? Aquella en donde, por ejemplo, como se ve en este diagrama, la empresa P1 es una matriz que controla la empresa A y controla la empresa C. Controla la empresa A de forma directa y controla la empresa C de manera indirecta. Y por otro lado tenemos la matriz 2 que controla la empresa B, y en donde hay accionistas no controladores o participaciones no controladoras. ¿Qué pasa después de la combinación? Sucede que la empresa C pasa ahora a ser controlada por la empresa B, y claro, hay participaciones no controladoras que se afectan o pudieran afectarse con esta combinación, pero esto está ya abordado por la norma IFRS 3 porque P1 y P2 son controladores que no están vinculados, no pertenecen al mismo grupo. Eso lo vemos claramente porque antes de la combinación la empresa C depende de una última matriz controladora que es P1, y después de la combinación la empresa C depende de una última matriz controladora que es P2, que no tiene nada que ver con P1. Eso ya está abordado por la norma IFRS 3, está cubierto por esa normativa. Veamos ahora qué pasa con aquello que no está cubierto por la norma IFRS 3, que son las combinaciones de negocio bajo control común. Aquí tenemos, antes de la combinación, la empresa P es la matriz final, la matriz última, que controla a la empresa A y a la empresa C, a la empresa A de manera directa y a la empresa C de manera indirecta, pero la misma matriz P controla a la empresa B. Y aquí hay participaciones no controladoras. Después de la combinación, la empresa C pasa a depender de la empresa B. Y claro, aquí hubo un movimiento similar al que veíamos en la lámina anterior, pero acá la diferencia grande es que la matriz última es la misma y por lo tanto hay una combinación de negocio, pero esa combinación de negocio está bajo control común. ¿Por qué analizamos esto? Porque esto le interesa a IASB. De esto está hablando IASB. Está hablando de una combinación de negocio que puede ser combinación de negocio y se va a tratar como combinación de negocio, incluso con el método de la adquisición, cuando terceros, en este caso las participaciones no controladoras, se vean efectivamente afectadas. Sobre esto es que va a hablar la norma NIF, si es que se aprueba esta propuesta
establecida por IASB. Hablemos un poco de lo que sucede, por ejemplo, en una estructura de grupo antes de una Initial Public Offering, una IPO, una oferta pública de acciones inicial. Tenemos acá en el escenario 1 una empresa matriz que es P. Esa matriz P es dueña de una entidad intermedia que es la Holdco, y esa a su vez es dueña de A y de B. Y hay potenciales accionistas. Potenciales accionistas hablamos en una IPO porque se supone que la empresa P va a lanzar al mercado estas empresas, la empresa A y la empresa B. En el escenario 1, la empresa A y la B dependen de una matriz intermedia que es Holdco. Se supone que se va a lanzar al mercado con esta IPO, estas dos empresas, pero ¿qué es lo que sucede? Sucede que si se lanza al mercado esta oferta pública inicial, tenemos que esta es una situación más bien de tipo temporal. Si es que nosotros incorporamos una holdco y bajo la holdco están dependiendo A y B, tenemos efectivamente una oferta pública, hay terceros que van a ser afectados. Te fijas que son los potential shareholders, los accionistas potenciales. Y uno dirá, bueno, pero que esta situación es una situación bastante temporal. Aquí no podemos hablar de combinación de negocio, diría uno, porque básicamente después de la IPO esto va a pertenecer a terceros. Si eso es cierto, sin embargo, esto es un negocio. Por lo tanto, lo que ha concluido IASB preliminarmente es que aquí sí habría una combinación de negocios. En el segundo escenario, aquí no están las entidades A y B dependiendo de una holdco. Sin embargo, igualmente hay una IPO y por lo tanto también hay una potencialidad de futuros accionistas y también lo considera efectivamente como una combinación de negocios. Respecto de este segundo esquema, ya volvamos atrás, tenemos la empresa P, de la cual dependen A y B. En este segundo escenario hay un escenario 2A, 2B, 2C, 2D. ¿Qué pasa en el escenario 2A? Tenemos que la empresa P hace una fusión legal de las compañías A y B. Esto es posible. Fusiona legalmente las compañías A y B para luego lanzar la IPO. En el escenario 2B podría ser algo distinto, se genera una NewCo. La situación inicial era el escenario 2, donde no había una NewCo, y ahora incorporamos la NewCo. Y de la NewCo dependen las entidades A y B. ¿Te fijas? Acá tenemos una nueva entidad, A más B, acá tenemos una nueva NewCo, de la cual dependen A y B. El escenario 2C es que de P dependa A y de A dependa B, que es distinto, perdón, me equivoqué acá, que es distinto a lo que acordé acá. Acá las dos dependían directamente de P. Acá, en el tercer escenario, 2C, podríamos hacer que la empresa A dependa de P directamente y la empresa B dependa de A directamente y de P de manera indirecta. O podríamos invertir este asunto invirtiendo las dependencias, que B dependa de P directamente y A dependa de B directamente y directamente de P. Si tú te fijas, son figuras bastante complejas. Sin embargo, acá hay una cuestión común. Todos los recursos están, de alguna manera, a pesar de que legalmente sean distintos, los recursos están encuadrados dentro del mismo contexto. Y precisamente como están encuadrados dentro del mismo contexto, son los mismos recursos los que de alguna manera se van a generar como IPO, entonces se acepta el concepto desde el punto de vista de la norma propuesta o de las proposiciones a la norma. ¿Ok? Ahí ya. Ahora saltamos acá a los efectos de implementación de las visiones preliminares del Consejo de IASB. Los efectos generales de implementar la revisión preliminar de IASB son los siguientes. ¿Cuál es la práctica actual? En la práctica actual nosotros tenemos que aplicar el método de adquisición. Ahora, ¿qué es lo que se está haciendo actualmente por parte de las empresas y que son auditadas? Porque las auditoras de las Big Four están auditando también las transacciones bajo control común. Lo que se está haciendo es que para las combinaciones que están cubiertas por la norma IFRS 3, se está aplicando el método de adquisición. Pero para las combinaciones que no están cubiertas por IFRS 3,
se está aplicando el método de adquisición y el método del valor libro de diversas maneras, ¿ok? Aquí hay una bolsa de gatos actualmente. Una gran variedad de formas de incorporar el método de valor libro, por ejemplo, y también se está aplicando el método de adquisición en algunas de esas transacciones bajo control común. ¿Cuál es la revisión preliminar del Consejo? La revisión preliminar establece lo siguiente, que el método de adquisición se va a aplicar a todas las combinaciones que ya están cubiertas por la IFRS 3 y al mismo tiempo se va a aplicar a ciertas transacciones bajo control común. Por lo tanto, se extiende esta línea, se expande un poco y el método de adquisición va a tener una aplicación más amplia. Y a todas las otras combinaciones bajo control común que estén fuera de el tratamiento del método de adquisición, se les aplicará el método de valor libro, que tiene que ser especificado en las normas IFRS, porque el método de valor libro también tiene cierta complejidad. ¿Ok? Entonces, esa es el resumen de la revisión comparando la práctica actual con la práctica que se está abordando en esta propuesta por parte de IASB. ¿Cuáles son las características claves del método de adquisición? Bueno, acá tengamos en cuenta una cuestión bastante interesante. Ustedes saben que con el método de adquisición, yo lo que hago es comparar el precio pagado por comprar una empresa contra el valor libro de los activos adquiridos y de los pasivos asumidos, medidos todos a valor razonable. Entonces, si tenemos en rojo acá el valor razonable de la consideración pagada y tenemos a este otro lado el valor de los activos identificables adquiridos y los pasivos medidos a valor razonable, la diferencia entre ese valor razonable y el valor pagado se va a conocer como goodwill, medido de manera residual. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia con una metodología distinta? La metodología que considera que la transacción es una transacción arm's length. Y disculpen ustedes que yo hable en inglés en este caso para identificar el concepto. La metodología arm's length es la metodología del largo del brazo. El largo del brazo en donde la consideración pagada es una consideración que está vinculada a una decisión que no necesariamente tiene que ver con las partes que están pactando. Piensen ustedes que cuando la matriz tiene varias filiales y una de las filiales se vende a la otra, no necesariamente el precio entre esas dos filiales se ha establecido como un acuerdo entre esas dos filiales. Muchas veces es la matriz la que ha establecido el precio. Vaya si no lo conoceremos en Chile con este tema de las cascadas, por ejemplo. Ha habido transacciones que se han generado fuera de la bolsa, por ejemplo, en donde se ha llegado a acuerdos de transferencias de precios. El precio arm's length es un precio que se obtiene con referencia a una dinámica de mercado en donde las partes van y transan directamente, sin ruidos, sin complicaciones. Fíjense ustedes, por ejemplo, que en el caso de aplicar una transacción arm's length, nosotros medimos el valor razonable de la consideración pagada y comparamos aquello contra el valor razonable del negocio adquirido. Es distinto medir el valor razonable del negocio adquirido a medir el valor razonable de los activos adquiridos y de los pasivos asumidos. Cuando medimos el valor razonable del negocio adquirido, se genera una diferencia muy distinta. Esa diferencia es la que se denomina en esta revisión normativa como sinergias. Efectivamente, el goodwill de alguna manera recogería las sinergias preexistentes o el goodwill preexistentes en el negocio adquirido y agregaría las sinergias esperadas. Ese es el goodwill que está representado actualmente por el enfoque del método de adquisición. Muy distinto a las sinergias que se generarían con el método de transacción arm's length. Otra forma de ver esto, y es como como diría yo, la conclusión a la que llega este documento, es que se trataría, en el caso de las combinaciones de negocios bajo control común,
de una visión distinta del concepto. ¿Por qué? Porque acá se puede producir lo siguiente, que el valor razonable de la consideración pagada sea superior a el valor razonable del negocio adquirido más las sinergias. La diferencia que se genera o se generaría entre estos dos conceptos se distribuiría, equivale a una distribución desde el patrimonio de la entidad receptora. En cambio, se podría producir otra figura distinta cuando el valor razonable de la consideración pagada fuese inferior al arm's length price. Aquí, efectivamente, se generaría un concepto de contribución. Y esa contribución en las combinaciones de negocio bajo control común no se consideraría una ganancia por parte de la entidad receptora, sino más bien se consideraría una variación del patrimonio. Sé que se está hablando algo difícil acá, pero una de las conclusiones a las que se puede llegar es que en una combinación de negocios bajo control común puede generarse un goodwill que igualmente sería distinto al goodwill generado en una combinación de negocios normal, pero en el caso de que se genere un badwill en una combinación de negocios normal, si eso se replica en una combinación de negocios bajo control común, ese badwill más bien sería una disminución de patrimonio y no una contribución de patrimonio en lugar de tratarse como una ganancia por compra ventajosa. Hay una diferencia bastante importante en ese caso. De hecho, aquí está explicado, ustedes lo pueden ver. Tenemos una situación acá, por ejemplo, en donde el valor razonable de la consideración pagada se compara contra el valor razonable de los activos adquiridos, generándose una ganancia. Esto es lo que sucede en una combinación de negocios normal. Tú comparas el valor razonable de la consideración pagada contra el valor razonable de los activos adquiridos y la diferencia que hay genera una ganancia. Sin embargo, en el caso de una combinación de negocios bajo control común, el valor razonable o la diferencia entre el valor razonable de la consideración pagada y el valor razonable de los activos intangibles adquiridos y pasivos asumidos no se llama ganancia, no va a ser una ganancia, sino más bien una contribución y por lo tanto va a afectar al patrimonio. Bueno, otra cuestión importante a tratar respecto de las combinaciones de negocio bajo control común se genera a propósito de lo siguiente. Fíjate, antes de la combinación y después de la combinación en las cifras que te estoy mostrando. Se supone que la empresa C tiene un valor contable, un valor libro de activos y pasivos que pudiera ser igual a 250. Si resta el valor contable de los activos menos el valor contable de los pasivos, te da un valor de 250. Pero ese valor no necesariamente es igual al valor que tiene la empresa A respecto de su inversión en C y de la empresa P respecto de su inversión en C. Tanto P como A pueden tener un valor de 260 respecto de la empresa C y la empresa C tiene un valor libro de 250. ¿Y esto por qué? Porque pueden producirse diferencias, porque la empresa C pudo haber estado antes bajo el control de otra entidad distinta, externa. ¿Qué pasaría después de la combinación? Ahí viene la gran pregunta y a partir de aquí es donde se va a tener que argumentar y tratar de discutir cuál es el valor que va a ser considerado. ¿Se considerará el valor de 260 unidades monetarias o se considerará el valor de 250 unidades monetarias? ¿El valor de C o el valor de los controladores sobre C? Aquí nace una discusión que sin duda está contenida en este borrador. Respecto de las características claves del método de valor libro, cuidado con el valor libro, porque lo que acabamos de revisar es el valor bajo el método de adquisición. En el caso de que se aplique el método del valor libro, tú mides la diferencia entre la consideración pagada y el valor libro de los activos pasivos, activos adquiridos y pasivos asumidos. La diferencia se va a generar como una disminución en patrimonio en el caso de que se aplique el método de valor libro. Y si la consideración pagada resultara ser menor que el valor libro de los activos pasivos recibidos, entonces la diferencia se va a generar como un incremento en el patrimonio, siempre hablando de la empresa receptora.
Acá tenemos un ejemplo de una transferencia a una compañía que no tiene un negocio. ¿Qué pasa cuando, porque el concepto de negocio, entendámoslo, y si lo volvemos a visitar, el concepto de negocio equivale a un conjunto de actividades con el propósito de proporcionar bienes o prestar servicios a los clientes y generándose una rentabilidad. Por lo tanto, cuando existe una figura como esta, en donde tenemos una matriz final que es P, que controla la empresa A y controla la empresa B, y a su vez la empresa A controla C, y C se transfiere a la empresa B, después de la combinación que da de esta otra forma, ¿qué pasa si la empresa C no es un negocio? Bueno, si la empresa C no es un negocio, entonces no aplica este concepto. No aplica IFRS 3 incluso, porque IFRS 3 es la norma de combinación de negocios y aquí no se están combinando negocios. Un ejemplo claro sería que la empresa C sea un terreno que no está siendo ocupado y simplemente se traslada a la empresa B siendo un terreno que no está habitado incluso. Eso no es una combinación de negocios. Una combinación de negocios se supone que mezcla activos y actividades. Otra figura también que estaría fuera del alcance de esta análisis de este borrador sería el siguiente, en donde la empresa P controla la empresa A y controla la empresa B. Pero la empresa A tiene un 30% de participación sobre C y otros accionistas tienen un 70%. Suponiendo que la empresa A no controla la empresa C, sino más bien la empresa C es una asociada y traslada a esa asociada a la empresa B, y el 70% sigue en manos de otros accionistas, entonces acá tampoco tenemos combinación de negocios. ¿Te fijas tú? Por la sola definición de combinación de negocios que hay que identificar un adquirente. Hay combinación de negocios cuando hay un adquirente identificable. ¿Y qué es un adquirente? El que toma control. Y en este caso B no tiene control, por lo tanto no es adquirente y en consecuencia acá no hay una inversión o una combinación de negocios. Otro análisis, transferencia a un negocio que no reúne la definición de combinación de negocio. Una transferencia de un negocio que no puede reunir la definición de combinación de negocio. Antes de la combinación, la empresa P tiene control sobre A. Después de la combinación, se genera una empresa nueva, Newco, que tiene control sobre A. Acá es muy importante saber quién es la Newco. La Newco es un negocio nuevo, está bajo la definición de negocio, porque si no fuera así, entonces aquí no habría combinación de negocio. Esto es lo que nos lleva a analizar básicamente, o que tengamos que de alguna manera siempre reforzar la idea de estudiar qué es una combinación de negocio, o un negocio en general. Acá tenemos otro ejemplo, una combinación condicional a una venta externa en una IPO. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos antes de la combinación la empresa P, que controla la empresa A y la empresa B. Queremos iniciar una oferta pública inicial, el lanzar al mercado a la empresa A y a B, y por esa misma razón generamos una NewCo. La gran pregunta sería, oye, si esta NewCo la generamos para poder vender estas dos empresas hacia afuera, llevarlas hacia afuera, venderlas a un tercero, entonces esta NewCo estaría cumpliendo un rol transitorio. Por lo tanto, esto no es combinación de negocio, pero la verdad es que sí lo es combinación de negocio desde el punto de vista de la norma. Tal vez pudiera ser desde el punto de vista de la propuesta de IASB. Pudiera ser que algunos no estén de acuerdo que aquí haya una combinación de negocios, pero desde el punto de vista de la actual propuesta de IASB, aquí sí habría una combinación de negocios porque habría de alguna manera una afectación de terceros, public shareholders, que serían los accionistas potenciales. Combinación con más de una empresa receptora, aquí tenemos antes de la combinación, que la empresa P está controlando la empresa A, B, C, D y E. Y después de la combinación, la empresa P está controlando a las mismas entidades, pero ahora la empresa E a través de B y de la empresa D. ¿Qué sucede acá? Acá lo interesante es lo siguiente, que la norma, o más bien el nuevo concepto vinculado a la norma IFRS 3 que estamos analizando, afectaría a la empresa adquirente. ¿Pero cuál es la empresa adquirente? Aquí serían dos. Sería la empresa B y la empresa D. Porque la empresa B no tenía influencia sobre E, la empresa D no tenía influencia sobre D, no tenía control, ni B ni D sobre E. Pero después de esto, B y D tienen control sobre E. Por lo tanto, son las dos empresas a las que aplicaría estas modificaciones que estamos analizando. Obviamente la empresa P no le aplica porque la empresa P en los dos casos es el controlador final. Los posibles enfoques para medir una distribución desde el patrimonio.
Acá tenemos que cuando analizamos las distintas metodologías abordadas por la norma, se nos presentan las siguientes figuras. La figura, por ejemplo, inicial, en donde la consideración pagada es superior a la transacción arm's length, en donde el valor razonable de la consideración pagada, por ejemplo, acá es 130. ¿Qué pasa? Nosotros, esta figura que vemos acá inicial es la que no recomienda IASB. Lo que recomienda son cualquiera de estas tres visiones: el método de adquisición, el método del enfoque de valor razonable, el enfoque de deterioro. ¿Qué pasa con el método de adquisición? Básicamente se compara el valor razonable de la consideración pagada de 130 contra el valor razonable de los activos adquiridos pasivos asumidos de 90, y la diferencia sería un goodwill. Esto es lo normal, es la IFRS 3 aplicada en plenitud. Ahora, ¿qué sucede con el enfoque basado en el valor razonable? En el enfoque basado en el valor razonable, y acá esto se aplica cuando exista combinación de negocios desde el punto de vista de una transacción bajo control común, se compararía el valor razonable de los activos adquiridos pasivos asumidos contra el valor razonable de la consideración pagada. Pero esta gran diferencia no sería goodwill, solamente sería goodwill la porción que cubre hasta el valor del razonable de la entidad adquirida, no de los activos y pasivos, sino del valor razonable del negocio. Esa porción se recibiría el nombre de goodwill, y el diferencial sería la modificación de patrimonio o distribución de patrimonio. Eso bajo el enfoque de valor razonable. Y bajo el enfoque de deterioro se compararía el valor razonable de la consideración pagada contra el valor razonable de los activos intangibles, activos adquiridos, pasivos asumidos. La diferencia ahora es al revés. La diferencia generaría un mayor goodwill que con el enfoque de valor razonable, porque el goodwill estaría determinado por la diferencia entre el valor razonable de los activos adquiridos y el valor de la suma entre el valor razonable del negocio y las sinergias que se analizaban inicialmente. La diferencia sería el concepto de distribución en patrimonio. Este es el enfoque basado en el deterioro. Bueno, muy rápidamente lo he visto, la verdad es que es bastante complejo algunos temas allí, pero nosotros lo vamos a estudiar con algunos ejercicios prácticos cuando tomemos este tema en alguna reunión posterior con Luis. Respecto del proyecto de nuevas revelaciones, déjenme hablar acerca de esto. Lo que se buscó hasta el 31 de diciembre del año 2020 fue recibir comentarios sobre la utilidad y la factibilidad de incorporar nuevas revelaciones y además nuevas evidencias y argumentos sobre cómo contabilizar el goodwill o plusvalía. Lo que sucede es el gran tema del goodwill. ¿Qué creen ustedes? ¿El goodwill debe deteriorarse, seguir deteriorándose como se está deteriorando hasta ahora, es decir, aplicándoles test anuales? ¿O bien debería empezar a amortizarse? Esa es la gran pregunta. Las consideraciones preliminares del IASB son las siguientes. Se busca mejorar revelaciones sobre las adquisiciones, se requiere que las entidades revelen los objetivos de la entidad para adquirir y cómo las adquisiciones se han comportado respecto a dichos objetivos. Fíjate que aquí es bastante agresivo IASB. Dice, si usted compra una empresa, entonces muestre una nota explicativa por qué la compró, cuál es el objetivo de haber comprado esa empresa. Primera cosa. Y en segundo lugar, en la medida en que pase el tiempo, usted vaya mostrando cómo se ha comportado la compra que hubo de esa empresa con respecto a los objetivos que se establecieron inicialmente. ¿Se han satisfecho esos objetivos? ¿Se ha comportado bien la inversión? ¿La empresa está desempeñándose como usted estaba pensando que se iba a desempeñar? Por lo tanto, hay una gran agresividad aquí de parte del IASB respecto de lo que debería revelarse. Y estoy de acuerdo con aquello, por supuesto. Respecto de la mejora de la contabilización del goodwill, se lanza una pregunta. ¿Puede ser más efectivo el test de deterioro actual? ¿Podría mejorar ese test de deterioro? La conclusión preliminar a la que llega IASB es que no significativamente y no a un costo razonable. Es decir, el test de deterioro que hoy día se aplica no puede llegar a ser más efectivo que lo que hoy día es. Se defiende de alguna manera la forma en que se calcula el deterioro. Ahora, la segunda pregunta es, ¿debiera amortizarse el goodwill? Y la respuesta
también bastante explícita de parte de IASB, es que no debería amortizarse, debería mantenerse el modelo de deterioro. Y la otra pregunta es, ¿podría simplificarse el test de deterioro? Y la respuesta preliminar de IASB es sí. Se libera, o sea, esa es la propuesta, de que debería liberarse la aplicación obligatoria del test anual. Y además se puede simplificar el valor en uso. Eso es lo que nos dice IASB. Otros tópicos, presentar en el estado de situación financiera el saldo total de patrimonio, excluyendo el goodwill. Ahora se propone que el patrimonio se presente sacando el goodwill. Y no cambiar el reconocimiento de intangibles separadamente del goodwill. O sea, igual seguir mostrando el goodwill en forma separada del resto de los intangibles en la cara del estado de situación financiera. Respecto de las nuevas revelaciones, hay que revelar en la fecha de adquisición la racionalidad de la compra, la racionalidad estratégica de la compra de la empresa. ¿Por qué usted compró esta empresa? ¿Cuál es la estrategia que hay detrás de esa compra? ¿Cuáles son los objetivos suyos cuando compró? Y las métricas para monitorear el logro de esos objetivos. Porque claro, una cosa es, sí, me está yendo bien, pero no das ninguna métrica. Eso no sirve. Tienes que dar alguna métrica, algunos valores. Y para las revelaciones después de la adquisición, el desempeño en función de los objetivos que te estableciste en el momento en que compraste la empresa. Ahora, ha habido una gran discusión respecto de cuáles son las métricas a revelar. Para el Consejo de Normas no se trata de un tipo único de métrica, porque todas las combinaciones de negocios son distintas. El enfoque en la administración es el adecuado, dice, porque la administración es la que mejor conoce su negocio. Es menos costoso de producir porque es la propia administración la que lo va a generar y se aproxima a la forma en que la administración gestiona sus propias compras. Pueden ser métricas financieras, pueden ser métricas operacionales, muchos estarán pensando en los KPIs, en el Balance Scorecard, en todos estos temas que nosotros ya conocemos. Podría ser información acerca de negocios combinados, en donde ocurre integración, por ejemplo, también. Respecto de si debiera revelarse todas las adquisiciones porque hay algunas entidades que dicen, oye, pero ¿cómo voy a revelar? Yo paso comprando empresas. Bueno, lo que propone IASB es que la revelación de todas las adquisiciones materiales pudiera ser onerosa para los adquirentes seriales, para aquellos que viven comprando. Entonces, en ese caso, bueno, hay que definir la administración, identificar al CODM, el Chief Operating Decision Maker, el tomador de decisiones principal, según lo que establece la norma IFRS 8. ¿Son estas las adquisiciones que más les interesa conocer a los inversores? Esa es una respuesta que debe dar la propia empresa, porque la empresa debe revelar mayor información a las adquisiciones que más les interesa o que piensa le puede interesar a los stakeholders. Las mejoras en las revelaciones de IFRS 3 son variadas. Las sinergias esperadas, los pasivos y deuda por pensiones de beneficios definidos, la información pro forma, son las que nos entrega la norma a través de esta revisión preliminar de IASB. Más bien, no la norma, sino más bien el borrador de norma. El mensaje, por ejemplo, de las sinergias esperadas desde los stakeholders es que las sinergias a menudo son parte importante de una compra. Los stakeholders indicaron que las sinergias esperadas ayudan a los inversionistas a mejor comprender los factores que contribuyeron al precio de adquisición. Por lo tanto, los stakeholders esperan que toda la revelación relacionada con el desempeño de la empresa adquirida tienen que ser dadas a conocer. La visión preliminar de IASB establece que se requiere que las empresas revelen en el año en que compran el monto, el rango de los montos y las sinergias que esperan a partir de esa adquisición. Respecto a los pasivos y deudas por pensiones de beneficios definidos, los stakeholders indicaron que consideran que estos pasivos forman parte del capital empleado para las compras. Es necesario evaluar el retorno del capital empleado. Y la revisión preliminar del IASB al respecto establece que se requiere que las empresas revelen el monto de los pasivos y las deudas por pensiones de beneficio definido de la entidad adquirida en la fecha de adquisición separadamente de otras clases de pasivos. Es decir, también es importante que se revele lo que esté relacionado con los beneficios definidos. Respecto a la información pro forma, los stakeholders quieren o creen que los actuales requerimientos de revelación no tienen guía y esto resulta en una diversidad práctica.
y los preparadores cuestionan la utilidad de la información, en tanto los inversores piensan que la información es lo más importante. El famoso encontrón, el conflicto, ¿no?, entre los preparadores de la información y los usuarios de la información. ¿Qué establece IASB como visión preliminar? Requiere que las empresas revelen el ingreso actual y el proforma, el resultado actual y el proforma, y los flujos de efectivo actuales y proforma. Bastante interesante esa propuesta. Bueno, en forma más bien sintética y bastante evidencia académica, tanto de las revelaciones de Mergers and Acquisitions, compras y adquisiciones, y de Goodwill. Las revelaciones son de diversa calidad, hay evidencia de cumplimiento con las revelaciones requeridas por la norma, y las revelaciones que se presentan son a veces estándares. O sea, los académicos nos hemos dado cuenta de que las revelaciones de compras y adquisiciones y de Goodwill son bastante malas en la práctica. La variación, ¿no es cierto, Luis? Hay una carencia tremenda, ¿no es cierto?, de información respecto de compras y adquisiciones y de Goodwill. Por lo tanto, esto lo apreciamos los académicos como bienvenido. Esta FRC ESMA 2003. La variación en la calidad de revelaciones de Mergers and Acquisitions y de Goodwill no es aleatoria, sino relacionada con los incentivos de reporte de la administración. O sea, mientras más incentivos tenga la administración, más revela. Eso es lo que han descubierto Chalé y otros en el año 2018. Las revelaciones relacionadas con Mergers and Acquisitions importan a los analistas e inversores la alta calidad asociada con una reducción de la incertidumbre y un menor costo de capital, como señalan Pogan y Ramón, Masi y André y otros. Sigue esto con una pregunta que plantea IASB para poder saber si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Y la pregunta sería interesante que ustedes se la hicieran internamente. ¿Cree usted que las propuestas de IASB que requieren revelar información sobre el desempeño futuro de las combinaciones de negocios proporcionará a los usuarios de los estados financieros información más útil? Sí, podría ser. O sea, mi respuesta es sí. Como académico creo que sí. La alternativa sería no, la información no será suficientemente confiable para su utilidad. Por supuesto, hay empresas que empezarían a decir, no, la proyección es muy buena, y establecerían tal vez una narrativa demasiado optimista. C, no, porque al tratarse de información comercialmente sensible, las empresas no proporcionarán la información necesaria para su utilidad. O D, no, porque al tratarse de una integración, la administración no tiene información sobre el desempeño y sus combinaciones de negocios. Diversas respuestas para una misma pregunta. El otro proyecto de mejora es el de la contabilización del Goodwill. ¿Cuáles son los temas acá? Bueno, las pérdidas por deterioro de Goodwill actualmente se están reconociendo demasiado tarde. Esto puede deberse a que las estimaciones son demasiado optimistas de flujo de efectivo, o bien que hay un escudo protector del Goodwill, del deterioro de Goodwill, por cierto margen de maniobra. Adquisición separada versus combinación, donde depende de la cantidad de UGEs o la forma en que distribuyan las UGE, se genera el famoso shielding, el escudo. El test de deterioro es complejo y costoso para las empresas. Entonces, todo esto nos hacen sentir, o le hicieron sentir a IASB, que hay un problema con las pérdidas por deterioro de Goodwill. Se llevó a cabo una investigación buscando responder a 3 preguntas. La primera de ellas es, ¿puede hacerse más efectivo el test de deterioro? ¿Debiera amortizarse el Goodwill? ¿Puede simplificarse el test de deterioro? Son las 3 preguntas. La primera, ¿puede hacerse más efectivo el test de deterioro? Bueno, la revisión preliminar de IASB es la siguiente. Primero, no hay factibilidad de un test alternativo. No es factible que el test de deterioro del Goodwill sea más efectivo a un costo razonable. O sea, el test que hoy día existe es un test eficiente, por decirlo de alguna manera. Segundo, el escudo no puede eliminarse porque el test de deterioro del Goodwill debe efectuarse en conjunto con otros activos. El Goodwill se mezcla con activos y allí tal vez el mal uso pudiera seguir existiendo. Segundo, el test no pretende testear directamente el Goodwill. Eso es lo que nos dice IASB. El test no puede siempre señalar cómo se está desempeñando una adquisición, pero eso no significa que el test haya fallado. Cuando se efectúa bien, el test asegura que el valor libro de la UGE es recuperable como un todo. Lo hemos visto con Luis, hemos hecho trabajos, hemos calculado y efectivamente es un buen test el que se desarrolla. En nuestra opinión, ¿cuál es la solución de revelación? Los requerimientos de revelación
podrían proveer información que los inversores necesitan acerca del desempeño de la adquisición. O sea, aquí el esfuerzo debe ponerse en la revelación. Ahora, hay dos alternativas. La alternativa 1, amortizar el goodwill. La alternativa 2, solo aplicar el test de deterioro. Algunos dicen, respecto a la amortización del goodwill, que el goodwill está sobreestimado y la empresa no se hace responsable, por lo tanto sería bueno amortizar. También dicen que la amortización es simple y el goodwill se adquirió directamente, por lo tanto hay que amortizar. Agregan, el test de deterioro no funciona tan bien como pretendía el consejo, el IASB, por lo tanto hay que amortizar. También agregan, el goodwill es un activo desperdiciado, por lo tanto hay que amortizarlo, darle duro, que muera lo antes posible. Finalmente, la amortización, dicen, finalmente haría que el test de deterioro fuese más fácil y menos costoso aplicar, por lo tanto hay que amortizar. ¿Qué es lo que dicen otros, los que defienden el deterioro? Dicen, el modelo de solo deterioro proporciona información confirmatoria útil a los inversores, lo que está en línea, de alguna manera, con los propósitos, el objetivo, digamos, de las características cualitativas del marco conceptual, la información confirmatoria. Por lo tanto, hay que deteriorar, hay que aplicar test de deterioro. También agregan, la amortización es arbitraria y sería ignorada por muchos inversores. Claro, ¿cómo se ignora la amortización? Con el EBITDA, que es un concepto absolutamente no contable. ¿Te fijas? Ese famoso invento de la contabilidad norteamericana en los años 80 a propósito de los leverage buyouts, se incorporaría ahí como la madre de las métricas, como está ahora. Entonces, como ese concepto está existiendo allí, los inversores lo ignorarían y por lo tanto mejor deteriorar. Otro elemento que agregan es, bien aplicado, el test de deterioro funciona como lo pretende el Consejo IASB, asegurando que como grupo el goodwill y otros activos de un negocio no están sobreestimados. Por lo tanto, debería seguir aplicando test de deterioro. Otra opinión, los beneficios del goodwill se mantienen por un periodo indefinido, de manera que no es un activo desperdiciado y por lo tanto hay que deteriorar. La amortización no reduciría el costo del test de deterioro, especialmente en los primeros años, por lo tanto, mejor deteriorar. ¿Te fijas? Ahí están las dos visiones confrontadas. Y bueno, la amortización del goodwill versus solo deterioro. ¿Cuál es la visión del Consejo? No hay evidencia convincente, dice el Consejo, que la amortización mejoraría significativamente el reporte financiero. En consecuencia, recomienda retener o mantener el enfoque de solo deteriorar, nada de amortización. La mayoría del Consejo fue mayoría, pero fue una mayoría pequeña, por lo tanto, este tema se está discutiendo y por eso se levantó el borrador. Vamos a ver, después podemos analizar en otro encuentro cómo fueron esas respuestas. Simplificación del test de deterioro. ¿En qué consiste la simplificación del test de deterioro? Porque eso es lo que está proponiendo IASB. Liberación primero del test anual de deterioro. Efectuar un test de deterioro, incluso cuando no hay razón para sospechar que ha ocurrido un deterioro, agrega un costo innecesario. ¿Para qué voy a aplicar el test de deterioro si yo sé que no se ha deteriorado? Por cuestiones cualitativas. Entonces, remover el requerimiento de testeo anual de deterioro de UGE a las que se le ha asignado goodwill. Por lo tanto, si tu UGE tiene goodwill, no te preocupes, no es obligatorio que apliques el test de deterioro anualmente. Aún las empresas deben evaluar si hay algún indicador de deterioro y efectuar el test de deterioro si lo hubiera. O sea, no te libera de analizar los indicios de deterioro, porque si los hubiera hay que aplicar el test, pero te libera del test obligatorio anual de deterioro sobre el goodwill en las UGS. Segundo, simplificación de estimaciones de valores en uso. ¿Cuál es la simplificación para los valores en uso? La NIC 36 contiene ciertas restricciones sobre el valor en uso, que agregan costo y complican el test, desviándose de la práctica común de la industria. Entonces, lo que se propone es remover la restricción para incluir algunos flujos de efectivo en las estimaciones del valor en uso. Los pronósticos de flujo efectivo aún necesitan ser razonables y soportables, y se permite el uso de tasas de descuento después de impuestos y flujo de efectivo después de impuestos, porque lo que está estableciendo la NIC 36 es que se hable siempre antes de impuestos. Hay mucha evidencia académica al respecto, tenemos la calidad del reporte financiero bajo el enfoque de solo deterioro del régimen de amortización es difícil de comparar, es lo que han concluido algunos académicos. El goodwill de las adquisiciones proporciona información a los usuarios,
antes y después de la introducción de impairment or amortization, y deterioro o amortización, como Haroni y otros en el 2010, evidencia mixta sobre la utilidad de intangibles adquiridos, incluyendo el goodwill para la contratación de deuda, como Frankel y otros en 2008, discreción ejercida por la administración en la distribución de precios de adquisición, lo dice Chalev y otros en el año 2013, Pogam y otros en el 2015. El contenido de la información de deterioro de goodwill por inversores varía con el contexto, según Hirschey y Richardson en el año 2002, y Nauer y Worman en el 2016, y así, hay mucha otra evidencia al respecto. Aquí la gran pregunta que se levanta es la siguiente. ¿Cree usted que ha habido nueva evidencia o argumentos para apoyar el uso del enfoque de solo deterioro o de amortización con deterioro desde el año 2004? La respuesta podría ser sí, hay nueva evidencia o argumentos para apoyar el enfoque de solo deterioro. La segunda respuesta podría ser sí, hay nueva evidencia o argumentos para apoyar un enfoque de amortización con deterioro, porque si se amortiza también se deteriora. O C, no ha habido nueva evidencia o argumentos para apoyar el enfoque de solo deterioro o el enfoque de amortización con deterioro. En tu experiencia en tu empresa, tú concluirás si tú crees que es bueno seguir aplicando el test de deterioro o bien hay que cambiar por amortización. Otra pregunta sería, ¿está usted de acuerdo con la visión preliminar de IASB que debiera adoptarse un test de deterioro en base a indicador para el goodwill? Es decir, que se aplique el test de deterioro solo cuando haya indicadores de deterioro. La respuesta A sería sí, reduciría los costos para las empresas sin hacer que el test sea significativamente menos robusto. O no, las empresas no serían capaces de identificar un indicador de deterioro cuando ocurre un deterioro material. O C, no, porque proporciona más oportunidad a las entidades para evitar deterioro si lo quisieran. Por ejemplo, los auditores encontrarían más difícil desafiar las revisiones de indicios. O D, no, porque se perdería la habilidad para desarrollar el test de deterioro si no se hiciera anualmente. O no, finalmente, ejecutar una revisión de los indicadores es tan costoso como aplicar el test. ¿Cuál de todas estas respuestas te representa más? Vaya, ahí se genera la discusión. Otros tópicos interesantes de analizar son o están vinculados a la presentación del total del patrimonio antes del goodwill. Presentación del patrimonio total antes del goodwill. El goodwill es distinto a otros activos porque solo puede medirse indirectamente y no puede venderse de manera separada. La presentación del patrimonio total, sacando al goodwill en el estado de situación financiera, ayuda a realzar este monto dirigiendo la atención de los inversores hacia aquellas empresas cuyo goodwill constituye una porción significativa de sus activos netos. Entonces, ¿estarías de acuerdo tú en mostrar en el patrimonio un patrimonio en donde se elimine el goodwill? Respecto a los activos intangibles, hay quienes consideran que reconocer estos activos en forma separada ayuda a explicar qué es lo que la empresa ha comprado en una adquisición. Otros piensan que la información es de uso limitado. ¿Estás de acuerdo en que el goodwill siga siendo separado de los otros activos intangibles? En opinión del Consejo no hay evidencia convincente para cambiar el requerimiento actual. Y la alineación del tratamiento contable para todos los activos intangibles está más allá del alcance de este proyecto. Y bueno, evidencia académica hay muchísima, evidencia mixta, es decir, los inversores ponderan más los ítems reconocidos en la cara de los estados financieros que la información presentada, tal como David Friday, Ahmed y otros, Muller y otros. Los activos intangibles identificables reconocidos son value relevant, es decir, colaboran con entregar el valor económico a la empresa, como dicen Ritter y Wells en el año 2006, y asociados con las propiedades de pronóstico de los analistas, como Maltoxi y Wyatt en el 2006. Hay evidencia, dicen otros, poco concluyente sobre activos intangibles identificables adquiridos y el desempeño después de la adquisición, como dicen Ritter y Wells en el año 2006 y Su y Wells en el año 2015. Bueno, disculpen ustedes la velocidad con que hemos abordado este tema. Sin duda que lo vamos a abordar de manera más tranquila, con calma, con ejercicio, pero era necesario, dada la urgencia de este tema, abordarlo. Vamos a discutirlo durante todo el año, creo yo. ¿No es así, Luis? Así es, Leonardo. Muchas gracias por la excelente presentación. Yo creo que el tema en sí es un tema complejo. Bueno, las combinaciones de negocios son un tema bastante complejo en el entramado de las normas internacionales. Y lo que tú has mostrado hoy
es ciertos aspectos que tal vez puedan cambiar, porque recordemos que esto es algo que se está consultando. Hay algunas decisiones que ya más o menos el IASB tiene clara por dónde van a ir. Por ejemplo, el tema de no amortizar el goodwill y solamente seguir con el deterioro. Pero hay varias cosas interesantes de las que tú comentaste que yo creo que a las empresas chilenas también les va a afectar. Muchas de las preguntas que tú haces son preguntas que las empresas deberían estar contestando. Nosotros invitamos a que las empresas puedan hacer estos comentarios al IASB. De hecho, lamentablemente Latinoamérica es una región que poco comenta con respecto a las normativas que está sacando el regulador internacional y que después nos van a afectar. Por lo tanto, invitamos, junto con Leonardo, a que puedan participar. Nosotros en la Universidad de Chile, a través del Comité Técnico IFRS que lidera Leonardo, hacemos ese trabajo. Estamos de alguna forma tratando de hacer nuestros comentarios con respecto a estas normas que de seguro van a afectar a la empresa de acá chilena. Acá en la presentación ustedes tienen el concepto de poder hacer unas preguntas y comentarios. Para eso, un poco para interactuar y que vamos viendo cuáles son los comentarios y las preguntas, los invito a que ingresen a la página menti.com, les va a pedir un código y ingresan el código que está ahí en pantalla. También los invito a, si no se han suscrito al newsletter que tenemos en el Observatorio con Leonardo, que lo hagan y así les va a llegar el correo cuando hacemos distintas actividades o también información que nosotros vamos publicando que es de interés. Bueno, es bastante material, Luis, ¿ah? Y la verdad es que va a haber temas bastante complejos que abordar. Por ejemplo, yo comentaba allí que, o más bien IASB nos propone que cuando una empresa adquiera a otra, tienen que mostrar una nota explicativa, por qué la compró y después, periodo a periodo, cuál es el desempeño. Entonces, ¿qué métricas usar? Esa va a ser una gran pregunta, ¿no? ¿Qué métricas Yo creo que utilizar? eso es interesante, el tema de las métricas. Considera que, bueno, el IASB, con todo este nuevo enfoque que tiene con respecto a los reportes, lo que quiere es que los reportes de alguna forma digan cómo las empresas están gestionando los negocios. Y por eso que están viendo esa información clave. Así es. Así es, entonces tiene que haber muchísimas preguntas acá. Nos felicitan allí, gracias por las felicitaciones. Espero que de alguna manera hayamos acercado el concepto a vuestro entendimiento. La verdad es que esto es un documento que está en inglés, por lo menos de Common Control Transactions o transacciones bajo control común, y la idea era más bien acercarlo, ¿no? Acercar el concepto. Si ustedes se dan cuenta, aquí está, hay una pregunta, hice una consulta, ¿el método del valor contable no genera plusvalía? No genera plusvalía el método de valor contable. Lo que hace más bien es generar incrementos o disminuciones de patrimonio cuando se compara así el valor pagado contra el valor libro de los activos y de los pasivos incorporados. El que genera plusvalía va a ser la combinación de negocio bajo control común. Ese sí va a generar plusvalías, pero no son necesariamente iguales a las plusvalías que genera la combinación de negocio normal. Esa es la buena pregunta esa que se planteó. Entonces, si tú te das cuenta, Luis, el énfasis en las revelaciones es bastante importante. Aquí se está derivando hacia las notas explicativas todo esto, lo que hace bastante complejo el asunto. Claro. Bueno, un poco, ¿te acuerdas que hoy día te envié salió un hecho esencial de Parque Arauco con respecto a una transacción que yo creo que va en la línea de lo que estabas conversando tú, que sobre una empresa que estaba, unas filiales que tienen en Colombia, si mal no recuerdo, Sí, donde o ahí Perú. hicieron el tema el ajuste en términos de reconocer patrimonio. Habría que analizarlo, yo lo leí así a grandes rasgos. Analicémoslo en uno de nuestros diálogos, Luis. ¿Sí? Sí, no sé si hay más consultas. Aquí hay otra pregunta, dice, muy interesante, puesto. Respecto de las revelaciones, veremos si las administraciones entregarán
Buena información. Veo que quien respondió allí estaba tal vez respondiendo positivamente a algunas de las respuestas que hablaban de que es bastante subjetivo de pronto, ¿no? Lo que puedan responder las administraciones o lo que puedan publicar las administraciones en notas explicativas. Muchas gracias por el update de la información. Espero que sigan haciendo más videos informativos y que las explicaciones y el aterrizarlo de manera más amena y no tan técnica resulte de gran ayuda. Ah, perfecto, qué bueno que sea así, aun cuando es bastante difícil a veces Sí, aterrizar lo técnico. A mí me fue muy difícil aterrizar los tecnicismos que están contenidos en la propuesta, pero creo que se entendió. Buenas tardes y saludos desde Perú. hay una consulta de Perú, ahí saludos. Y saludos a Perú, a mis hermanos de Perú. ¿Me pueden ahondar el tema de las métricas y qué comentarios me puede dar sobre el goodwill, si no me equivoco, aceptado para deducción o amortización? Porque el IRS, que entiendo es un marco distinto, no IFRS, gracias. Bueno, efectivamente hay que separar lo tributario Mm, de lo financiero. Eh, no, en Perú es SUNAT, entiendo yo, y no es una- IRS, ¿no? Pero bueno, igualmente acá no se toca lo tributario, solamente lo financiero. Y respecto de las métricas que tú indicas, la verdad es que las métricas es el tema que no se ha resuelto. Se está proponiendo que las empresas digan en sus notas explicativas cómo se desempeña las compras de las empresas adquiridas a través del uso de métricas. Sin embargo, establece una posibilidad bastante amplia de incorporar métricas que la propia empresa haya desarrollado, es decir, que las empresas tendrían que incorporar modelos de control de gestión, tableros de mando, del balance scorecard, KPIs, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ese es el gran tema que debería discutirse a propósito de todo esto, ¿no? Tenemos tiempo todavía para seguir discutiéndolo, eh, porque claro, ahora discutiéndolo, pero la verdad es que igualmente esto ya se emitió, ya se emitieron los comentarios, pero hay que discutirlo igualmente para saber si la respuesta final de IASB será convincente para nosotros. En su opinión, dice, las empresas chilenas deberían amortizar la plusvalía, ya que poco análisis de deterioro realizan. ya, eso es Bueno, wow. un poco pensando que si hay poco análisis al respecto, mejor que lo amorticen, es como decir, oye, es como lo más prudente. Sí, sí. Mira, es interesante hacer un análisis de serie de tiempo de los goodwill que tienen las empresas y cuántas han ido deteriorando ese goodwill. Es muy probable que muchas empresas no hayan deteriorado el goodwill durante 10, 20 años. Entonces, es muy buena esa pregunta. Ahora, no 20 años, porque igual la norma se incorporó ¿cuándo? En el año 2009, Vamos a Luis. 11 años vamos más o menos. 11 años. En los 11 años, ¿cuántas han deteriorado el goodwill? Porque la verdad es que sí podríamos encontrarnos con sorpresas. Sí, bueno, Ahora, lo está mismo el que tema de la... lo que va ¿Sí? a pasar con los estados financieros del año anterior, 2020, donde deberíamos ver tal vez algunos mayores análisis con respecto al deterioro. Sí, yo siempre he tenido la idea de que es mejor amortizar, ¿eh? El Consejo está llegando a una opinión distinta. ¿Cuál irá a primar? Todo esto va a depender de los comentarios que se hayan recibido. Vamos a tener que analizar esos comentarios, Luis, que se recibieron en Londres. ¿Sí? Ahora también el IASB lo que está haciendo es basándose mucho con la evidencia. Yo creo que muchas evidencias se está basando en investigación. Recordemos que el IASB también generó o creó un centro de investigación en información financiera. Sí, de alguna forma está monitoreando y bueno, hay un congreso anual de IFRS de que auspicia y de alguna forma hace el IASB. Entonces yo creo que, claro, un poco lo que tú revisaste con esto de la literatura, de las investigaciones académicas, podríamos encontrar bastante. Tal vez un día podríamos analizar desde la perspectiva de los hallazgos académicos en las investigaciones, que lo que hacen es ver más o menos, bueno, qué está pasando. Que muchas veces a uno le cuesta ir a preguntarle a las empresas qué está pasando. Y bueno, tenemos esas investigaciones que cuando en otro entorno, sobre todo, las empresas participan más en ese tipo de estudios, podemos encontrar ciertos patrones interesantes. Tenemos poco tiempo para descansar, Luis.
Hoy día precisamente desde Londres se emitió esta propuesta de normativa para las empresas reguladas, Nada, sí, sí la vi. en pasivos y activos regulados. Eso acá en Chile va a afectar a las empresas que no otorgan el agua, la electricidad, el gas, todas las industrias que son reguladas, tarifas reguladas en ese sentido. Exactamente. Utilities, como se le dice Claro. ampulosamente. Bueno, Sí. Leonardo, yo creo que dejemos hasta acá porque ya estamos, van a ser las 8:30, también para que descanses. Los invitamos a, bueno, seguir conectados con nosotros a través del observatorio, a través también de los video alertas. Ayer emitimos una, yo creo que quedó bastante bien ahí. Ha existido algunos comentarios con respecto a la información del XBRL, pero bueno, eso es lo que queremos, que exista una discusión constructiva en términos de los temas que estamos abordando y que nos interesa desde la profesión contable. Leonardo. Vamos a publicar esto para la comunidad, ¿no? Sí, correcto, lo vamos a subir prontamente. Oye, muchas gracias por esos mensajes que estamos recibiendo. Felicitaciones por la iniciativa de las conferencias. Gracias, siempre tan claras sus explicaciones, gracias su preocupación por mantener al profesional actualizado, aunque es difícil que las administraciones muestren mayor transparencia en la Es información financiera interesante, contable. Leonardo, porque mucho de lo poco transparente no es de cargo del profesional contable, ojo, es de los administradores, porque recuerden que acá el profesional contable tal vez puede elaborar los mejores estados financieros, pero lamentablemente después puede existir esa, no veto, pero cierta simplificación en ciertas revelaciones. Es muy importante, me agarro un poco de lo que tú estás diciendo, muy relevante, porque es muy importante siempre tener en cuenta que el departamento de contabilidad no es el generador de la información, sino más bien el que presenta la información. No es el que decide qué se muestra o qué no se muestra, es la administración la responsable. Hay que diferenciar entre accountability y accounting. El accountability es dar la cara, es de alguna manera enfrentar, hacerse responsable. El accounting es reportar, el reporte. Claro. Bueno, entonces, muchas gracias a todos y a todas los que están presentes. Hay un último Y que estén muy comentario que lo bien. copié, que estaba en el chat de YouTube, lo copié. Ahí Mauricio Soto hace una consulta. ¿Es posible en el caso de que la administración quiera reconocer completamente el goodwill a pérdida de forma inmediata? ¿De esa forma se ahorran el test de deterioro? Uy, qué buena pregunta, Luis. Pues claro, es como una depreciación acelerada. Sí, claro. Si nosotros somos fundamentalistas con la norma, debiéramos decir que eso no es No es posible, posible, que hay claro. que atender más bien a lo que dice la norma NIS 36. Y claro, esto tiene vinculación también con el concepto de prudencia que está en el marco conceptual, en el sentido de que no hay que sobreestimar ingresos ni subestimar gastos, pero también habla de no subestimar ingresos ni sobreestimar gastos, y en este caso sería sobreestimación de pérdida. Si tú adquiriste una empresa, se supone que la adquiriste con el propósito de generar rentabilidad, y si la empresa se está comportando bien, estás dando una mala señal al mercado indicando que el goodwill ese es una pérdida. No debería nunca ser pérdida si es que la empresa está permanentemente comportándose más o mejor de lo esperado. Por esa misma razón es que ahorrarse el test de deterioro en el contexto en que hoy día está concebido no sería correcto, porque pasaría a llevar el criterio prudencial que está dentro de la neutralidad, ¿no? Sí, correcto. Sí, interesante la posición ahí de Mauricio. Ya, Leonardo, yo creo que dejémoslo hasta acá. Agradecemos a los que estaban conectados, nos acompañaron. Y bueno, esto va a quedar ahí como un video para que lo puedan seguir viendo posteriormente. Sí, muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos, Luis, que estén muy bien. A todos saludos y van a tener esta grabación en la red LinkedIn.